Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Los saludo afectuosamente para dar término a esta primera parte de los contenidos de patología que hayamos estado conversando en las clases anteriores. Haciendo un leve repaso, lo que habíamos estado viendo inicialmente fue la inflamación aguda, inflamación crónica, para posteriormente dar paso, ¿cierto?, a los trastornos circulatorios, donde después terminamos hablando sobre la degeneración. En la clase de hoy día, donde les voy a pasar sobre el proceso de necrosis y apoptosis, vamos a ver que es un proceso que se da en muchos procesos patológicos. ¿A qué me refiero con esto? Significa que en la inflamación podemos tener tejidos con necrosis. En los trastornos circulatorios es muy frecuente de que algunos tejidos terminen con necrosis. Y vamos a ver las diferencias principales que tiene con otro tipo de muerte, que es la conocida como muerte celular programada, que es la apoptosis. ¿Ya? Entonces hoy día vamos a dar término a esta primera parte, donde finalmente la célula no se salva, ¿cierto? Y termina finalmente muerta, ¿ya? Así que hagamos un pequeño repaso sobre cuándo este proceso de muerte se vuelve finalmente irreversible. En las clases anteriores, donde habíamos conversado sobre la degeneración celular, habíamos visto que la célula tenía una alteración en su respiración aeróbica debido a esta hipoxia, ¿ya? Especialmente vimos el ejemplo de la hipoxia que ocurría en los tejidos que estaban con isquemia o la hipoxia que ocurría en un tejido que estaba congestivo, en la cual entonces la célula no tenía la posibilidad de hacer una respiración aeróbica muy eficiente. Por lo tanto, empezaba a disminuir la síntesis de ATP por parte de la mitocondria. Esta falta de oxígeno provocaba que disminuía la actividad de la bomba de sodio-potasio ATPasa, esta enzima que estaba en la membrana celular, muy importante para los procesos de intercambio de sustancias en la célula y también de mantener su forma, su correcto equilibrio electrolítico, ¿ya? Por tanto, esta enzima empezaba a disminuir su actividad por la falta del oxígeno y la célula empezaba entonces a llenarse de agua, lo que se conocía como una tumefacción celular. La célula, ¿cierto? En mayor o menor medida, dependiendo del tipo celular, altera su metabolismo energético, comenzando a tener un metabolismo de tipo anaeróbico, que tenía como consecuencia la baja del pH del citoplasma y la síntesis de algunos compuestos como el ácido láctico, ¿ya? El ácido láctico, como dice la palabra, es un ácido, por lo tanto baja el pH del citoplasma, teniendo como consecuencia de que la célula sufría la precipitación o la denaturalización de sus proteínas, ¿cierto? Y empezábamos a ver que la célula tenía como grumos, ¿ya? En su citoplasma, y hablábamos de que la célula en ese momento estaba con una degeneración hidrópica. Finalmente, la maquinaria de síntesis de proteínas empezaba a desacoplarse. Hasta este momento, este tipo de lesión es reversible. Significa que si se restituye el oxígeno, supongamos que si era causado por una trombosis, por ejemplo, removemos el trombo, rápidamente se restituye la circulación de ese órgano, o por la causa que haya sido, se restituye el oxígeno, esta lesión es reversible. Significa que la bomba de sodio-potasio puede volver a sintetizar, a utilizar el ATP, ¿cierto?, que produce la mitocondria. La bomba de sodio-potasio ATPasa vuelve a bombear el agua hacia afuera junto con el sodio, el mecanismo que habíamos visto sobre esta bomba, y la célula entonces podía volver a su estado normal, ¿ya? Hasta ahí entonces es reversible. Pero si este proceso de anaerobiosis continuaba en el tiempo, es decir, no se restituía el oxígeno, sino que continuaba este proceso en el tiempo, la actividad mitocondrial finalmente termina en una disfunción. Ya significa que la mitocondria deja de funcionar, el calcio activa las fosfolipasas mitocondriales y empieza un proceso de autodigestión. Las fosfolipasas, como dice su nombre, son enzimas que son capaces de degradar los fosfolípidos que están presentes en las membranas. Entonces se empiezan a perder los fosfolípidos de la membrana, se altera el citoesqueleto, ¿cierto? Porque el calcio también activa las proteasas, ¿ya? Las proteasas son enzimas que degradan proteínas. Por lo tanto, la célula empieza a autodigerirse. Se empiezan a producir radicales libres y con la consecuencia de que pues, si por algún motivo se reperfunde ese órgano, suponiendo que era, por ejemplo, por una falta de perfusión en un proceso isquémico,
se podría producir un daño adicional debido a que estos radicales libres quedan en contacto con las demás células en el resto del cuerpo, por ejemplo, terminando en un proceso de shock. En esta etapa, aunque se restituya la perfusión, aunque se restituya el oxígeno, el cambio ya es irreversible. Significa que la célula avanza irremediablemente a un proceso de muerte que se conoce como necrosis. ¿Ya? Necrosis. Esta necrosis, entonces, es uno de los tipos de muerte que tenemos en los organismos, ya que estudiamos en patología. Acá les digo que el proceso de muerte es el cierre de paréntesis, en realidad, porque la mayor parte de la existencia se basa en estar muerto, ¿ya? O no existir, finalmente. Por lo tanto, el proceso o el momento de la vida es un momento muy breve, ¿ya? Acá el monito que les estoy mostrando, perdón, aquí se me... a ver, se me desordenó la imagen. Perdón, volvemos acá. Les mencionaba entonces que este proceso de necrosis es solo uno de los tipos de muerte que podemos mencionar en patología. Tenemos una muerte que se conoce como la muerte somática, ¿cierto? Que es la muerte que estamos más acostumbrados a mencionar, que es cuando cesa la función de los pulmones, el corazón y cerebro. ¿Ya? Es la muerte como organismo, como el organismo como sistema. Pero las células tienen otros procesos también de muerte. Una es, acá les muestro entre comillas, la muerte post-mortem, que en realidad es la muerte celular que ocurre cuando el organismo ya murió como sistema. Siempre utilizo el ejemplo de, supongamos, una muerte por atropello, ¿ya? Un paciente, un perrito que cruza la calle, ¿cierto? Lo atropellan, o a uno mismo lo atropellan, ¿cierto? Y sufrimos un daño, ya sea cerebral, una hemorragia, por lo tanto, mi corazón, pulmones y cerebro ya no funcionan y se produce mi muerte como sistema. Pero las células de otros órganos no se enteran, ya entre comillas, de que yo estoy muerto como sistema, sino que ellas siguen vivas, consumiendo el oxígeno que les va quedando, ¿cierto? Y poco a poco esas células empiezan a quedarse en estado de hipoxia, primero parcial, después general, porque ya no estoy bombeando sangre, ¿cierto? Ni intercambiando oxígeno en mis pulmones. Por tanto, las células empiezan a morir poco a poco en mis distintos órganos, no porque tengan alguna patología, sino que porque simplemente el sistema murió y estas células van entonces muriendo poco a poco. Una muerte que es muy importante para nosotros en patología es la muerte que ocurre en vivo, ya in vivo, que es la necrosis. Ahí, como dice el concepto, es la muerte de células o tejidos en un animal que está vivo. Ya, esa es la que tiene mucha importancia patológica. Y la otra muerte que conocemos es la muerte programada, que es también conocida como apoptosis. Estos son procesos muy organizados. Respecto a la necrosis, es una serie de cambios morfológicos que son de tipo patológico, ¿ya? Esto es muy importante porque no hay una necrosis fisiológica, sino que la necrosis siempre está en estado de patología, que sufre una célula o un grupo de ellas en un animal que está vivo. La célula que está mortalmente lesionada presenta cambios morfológicos que son resultado de la denaturalización de las proteínas o de la digestión enzimática. Y esa digestión enzimática puede ser endógena, es decir, la célula se autolisa, se autodigiere, o puede ser de tipo exógena, lo que ocurría, por ejemplo, en el caso de los abscesos, ya que tenemos que las enzimas de los leucocitos terminan digiriendo enzimáticamente a las células que están en el órgano donde está afectando esta inflamación. La célula necrótica puede tener dos o más morfologías, dependiendo de cuál de estos procesos predomina. Hablamos de una necrosis de tipo coagulativa o necrosis por coagulación, ¿ya? Donde predomina la desnaturalización de las proteínas. Se caracteriza porque la célula conserva su perfil básico por algunos días. Significa que uno puede ver la forma de la célula, ¿cierto? Y no su detalle. Ahí les voy a mostrar una fotografía posteriormente. Muchas veces se debe a la acidosis que ocurre en el ambiente celular. También tenemos la necrosis de tipo licuefactiva, ¿ya? O por licuefacción, donde predomina la digestión enzimática. Y esta es característica de las inflamaciones en general, pero especialmente la de tipo infección bacteriana. Y finalmente la necrosis gaseosa, que es un tipo de necrosis coagulativa que se caracteriza por esta forma
o esta consistencia como de queso, ¿ya? Por eso se habla de gaseoso, que es muy característica de la tuberculosis. Acá tenemos una fotografía de la necrosis por coagulación. Esta muestra la vamos a utilizar cuando veamos práctico. ¿Ya? Esta muestra se va a escanear y va a estar disponible para que ustedes la revisen. Es una muestra de hígado en la cual tenemos que los hepatocitos, ¿cierto? Como ustedes ven en la zona más central, tienen su forma, pero no hay ningún detalle interno. ¿Ya? Vamos a poder después recorrer la muestra completamente. ¿Cierto? Acá tenemos esta zona donde se conserva la forma celular, pero no hay ningún tipo de detalle nuclear ni nada. Y ustedes acá, por ejemplo, pueden ver una célula y otra, ¿cierto? Acá solamente como ejemplo para que vean cómo sería una necrosis de tipo coagulativo. En el caso de la necrosis gaseosa, ¿cierto? Que es un tipo de necrosis por coagulación, en este caso un linfonódulo, se ve más que a la vista, ¿cierto? Cuando uno la ve en vivo, al tocarla es como tocar este queso como el queso azul, un queso que se deshace, ¿ya? Por eso se le llamó gaseosa. Es muy característica de la tuberculosis. Más que ser un tipo de necrosis, ¿cierto? Por algún origen distinto, es más por la morfología que se habla de este tipo de necrosis. En el caso de la necrosis ligoefactiva, de esta fotografía ya para ustedes es más o menos conocida, ¿cierto? Es el caso, por ejemplo, de un granuloma o de los abscesos. Es la zona central del granuloma o lo que caracteriza los abscesos, ¿ya? Es, como dice su nombre, un tejido que se licúa, porque acá hubo mucha actividad enzimática que terminó literalmente licuando los tejidos, ¿ya? Cuando hablamos del concepto de gangrena, es cuando estas necrosis se infectan con bacterias. Entonces, una gangrena sería un tejido que está necrosado, que se infectó. Por ejemplo, supongamos un animal que tuvo una lesión por congelación, en los climas más rigurosos en ese sentido, donde a veces se congelan las orejas o se congelan las patitas. Muchas veces andan con su tejido necrótico, literalmente la patita está muerta, ¿cierto? Las últimas falanges. Las bacterias infectan ese tejido y se gangrena, ¿ya? Es muy peligrosa la gangrena porque puede pasar a la septicemia. Así que eso es cuando hablamos de gangrena. ¿Ya? Entonces la necrosis es básicamente eso. Muy importante porque es la muerte de células o tejidos en un animal que está vivo. Eso no lo olviden, es muy importante. Y la necrosis también tiene como característica que se inflama. Es decir, una célula que está necrosada o un tejido que está necrosado es inflamatorio, ¿ya? Es atrayente para los neutrófilos. Por lo tanto, ustedes van a poder diferenciar fácilmente a una célula que está con necrosis porque va a presentar inflamación. En cambio, una célula que esté muerta post-mortem, ¿cierto? Por este proceso netamente de la muerte sistémica, no va a encontrar inflamación. ¿Cómo yo reconozco a una célula que está muriéndose? ¿Ya? ¿Cómo yo la veo? Y acá hay tres características de los núcleos de una célula que está muriendo. La primera dice que es un núcleo que se llama pignótico. Es un núcleo que está retraído, denso, con irregularidades en la membrana del núcleo. Otra característica de una célula que está muriendo es el núcleo carioréctico o con cariorexis, en la cual hay ruptura de la membrana nuclear con fragmentación y liberación de contenido, ¿ya? Y por último la cariolisis, que es la disolución completa del núcleo con pérdida de cromatina. Ahí tenemos núcleo pignótico, núcleo carioréctico y núcleo con cariolisis. ¿Cómo se vería en una fotografía? Acá tenemos una muestra de un hígado, ¿cierto? Donde ustedes ven que los hepatocitos tienen vacuolas citoplasmáticas porque están con degeneración. Y si ustedes ven, ¿cierto? Los núcleos se ven de distintas formas. Se ven todos redondos, ¿cierto? Pero se ven con distinta morfología, eso quise decir. Unos con la cromatina agregada, que serían los núcleos cariorécticos, otros con la cromatina más densa, ¿cierto? Que serían los núcleos con cariolisis, y otros que no se nota el núcleo, que serían los que están con cariolisis. Acá otra imagen, ¿cierto? Donde vemos muchos hepatocitos que aparentemente no tienen núcleo, ya están con cariolisis, y otros que se ven como grumitos de cromatina, que serían cariorécticos. Si ustedes se fijan bien, ¿cierto? Ahora al ver la imagen con más calma, se dan cuenta que efectivamente las células tienen cambios degenerativos en el citoplasma, por las vacuolas que tienen,
También tienen cambios nucleares, ¿cierto? Hay pignosis, cariorexis y cariolisis, pero llama la atención de que no hay inflamación. Se fijan que no veo células inflamatorias en esta muestra. ¿Por qué? Porque estas células no murieron ante mortem, ¿cierto? No es una necrosis realmente, sino que acá lo que hubo netamente es la muerte que ocurre como sistema. Un animal que tenía otra patología, ¿cierto? Nada era el hígado, y el hígado, en este caso los hepatocitos, empezaron a morir simplemente por la hipoxia, ¿ya? Así que sería un tipo de necrosis post-mortem, como le llaman. Perdón, una muerte post-mortem, ya como les había dicho. Insisto, hablamos de necrosis cuando esto ocurre en el animal que está vivo. Por lo tanto, deberíamos encontrar también inflamación. Eso no se olviden, es muy importante. ¿Ya? Acá vemos otra imagen, ¿cierto?, del mismo animal, donde vemos muchos núcleos cariolíticos con cariorexis y pignosis. ¿Ya? Sin inflamación, por lo tanto, es netamente un cambio autolítico. ¿Ya? Disculpen lo majadero, pero es muy importante saber que la necrosis se inflama. Cuando hablamos de apoptosis, ahora entonces vamos a hablar de otro concepto también de muerte, que es la llamada muerte celular programada. Así que pequeña pausa y entonces hablamos de la apoptosis. La apoptosis, también conocida como muerte celular programada, es muy distinta a la necrosis, ¿ya? Como dices, el concepto es programado. ¿Dónde están los programas en la célula? En el núcleo, ¿ya? En su propio código genético. Este aspecto es muy interesante porque uno cuando piensa en el código genético, ¿cierto?, en una célula, en cualquier organismo, uno siempre piensa que son genes que son como para construir algo, ¿ya? Como pensando en la replicación celular, pensando en sintetizar proteínas que sean para construir cosas en la célula, proteínas que participen en su metabolismo, ¿cierto? Y uno pocas veces está pensando o no está esperando que hayan un propio código genético o un propio grupo de genes que se encargue de inducir la propia muerte de la célula. Probablemente estos genes que participan en la propia muerte de la célula, ¿cierto?, una especie de suicidio, si lo llevamos a palabras más cotidianas, seguramente surge cuando la célula empieza a formar parte de tejidos, ¿ya? No cuando la célula está en su vida individual, como fue la mayor parte del tiempo evolutivo, donde los organismos eran prácticamente unicelulares. Y seguramente en ese momento no había ninguna condición en la cual fuera necesario que la célula se suicide. Pero cuando las células empiezan a vivir en grupos, ¿cierto?, a formar lo que se conocen como los metazoos, ya animales multicelulares, la célula adquiere cierta capacidad de compromisos, en las cuales algunas células se encargan de la reproducción, otras células tienen otra función, etcétera, ¿cierto? Y algunas células tienen que sacrificarse de alguna forma para la remodelación de los tejidos, por ejemplo, o cuando alguna célula se infecta con algún virus, donde vamos a ver ahora a continuación, ¿ya? Entonces, en el propio código genético hay un grupo de genes que desencadena la propia muerte de la célula. La apoptosis no es solamente patológica, ¿ya? La apoptosis también participa en muchos procesos que son fisiológicos. Por ejemplo, en la embriogénesis, cuando los embriones, ¿cierto?, y los fetos se van desarrollando durante la gestación, hay muchos tejidos que se van remodelando. Significa que van sufriendo cambios, incluso cambios morfológicos bien drásticos en su desarrollo. Por ejemplo, la mano de un embrión que cuando el animal se está, en el caso del humano, por ejemplo, que está desarrollándose, la manito es palmeada, de una forma así. Para que la mano adquiera esta forma, una mano bien fea, pero adquiera esta forma, tiene que haber apoptosis en las células que estaban entre los dedos, por ejemplo, ¿ya? Eso es un clásico ejemplo de apoptosis que ocurre durante el desarrollo embrionario. También la apoptosis está muy descrita en el caso de la metamorfosis de los renacuajos. Cuando ustedes han visto renacuajos, tiene una colita que cuando se transforma en una rana, finalmente esa colita se tiende a desaparecer. Ese proceso de desaparición de la cola es por un proceso de apoptosis. En el caso de ejemplos también más conocidos, cuando las glándulas
o algunos tejidos involucionan después de haberse ocupadas, por ejemplo, la glándula mamaria durante la lactancia, o el útero que está muy grande cuando estuvo gestando. Una vez que terminan esos procesos, la lactancia o la gestación, esos órganos tienden a volver no a su estado 100% anterior a la lactancia o la gestación, pero sí regresionan bastante. Y esa regresión ocurre mediante procesos de apoptosis. Es decir, las células en el tejido se suicidan, ¿cierto? Mediante este programa, porque ya no están prestando utilidad. En los epitelios que proliferan constantemente, por ejemplo en la piel, ¿ya? Ustedes saben que todos los días, a cada momento se están desprendiendo células del estrato córneo, y esas descamaciones ocurren porque esas células, cuando ya se diferencian como queratinocitos, no tienen núcleo, ¿sí? Y eso ocurre por un proceso entonces también de apoptosis. Habíamos conversado que en la inflamación hay células inflamatorias que no regresan a la circulación, por ejemplo los neutrófilos, que cuando termina su función, la inflamación, muchas de ellas también sufren apoptosis. Y finalmente, otro ejemplo, los linfocitos durante la maduración del timo, ¿ya? Son todos ejemplos fisiológicos en los cuales ocurre apoptosis. Ahora, en condiciones patológicas, las células también son capaces de reconocer que tienen un daño en su ADN. Vamos a ver cuando conversemos de cáncer, ¿cierto? Que es un mecanismo protectivo súper importante, en la cual cuando hay alguna mutación genética, la célula tiene un grupo de genes, algunos de ellos conocidos como los antioncogenes, que son capaces de recorrer o monitorear la integridad del ADN. Y cuando encuentran alguna mutación, esos genes, la más famosa es el P53, induce a que la célula, ¿cierto? Si ese daño es demasiado grande, la célula active su programa de apoptosis. Eso para evitar cualquier alteración que pudiera ser deleteria o negativa para el organismo como sistema. Es un mecanismo entonces de protección. Eso también seguramente a todos nos ha pasado alguna vez en el verano, cuando uno se quemó con el sol. Al poco tiempo la piel se desprende, uno dice comúnmente como que se despelleja. Esa pérdida, ¿cierto?, de piel o de las capas superiores de la piel se debe también a que esas células que mutaron o se dañaron con la radiación solar se desprenden, ¿ya? Mediante ese mecanismo apoptótico. Como no reparan su daño, se desprenden y se eliminan, ¿ya? Mediante este mecanismo entonces de apoptosis. Hay células que cuando se infecta con un virus también se reconocen como infectadas y rápidamente comienzan su proceso de apoptosis para evitar que haya proliferación de los virus y infecten a otras células. También las células de las glándulas obstruidas, por ejemplo, o las células neoplásicas. En este caso, cuando una célula neoplásica se reconoce como neoplásica, sufre también este proceso de autoeliminación. Eso obviamente ojalá ocurriera siempre, así no existiría el cáncer, pero lamentablemente este proceso es muy poco eficiente en el caso del cáncer y no logra detener la enfermedad. Entonces es importante, a diferencia de la necrosis, la apoptosis también existe como condición fisiológica. Acá vemos este esquema, ¿cierto?, donde se ve necrosis y apoptosis, donde en realidad a grandes rasgos una de las diferencias importantes es que la necrosis, en el caso de la necrosis, la célula se rompe, se destruye, quedan contenidos citoplasmáticos libres en el ambiente celular, lo cual estimula el desarrollo de la inflamación. Por lo tanto, cuando hay necrosis también hay una respuesta inflamatoria. En cambio, en el caso de la apoptosis, donde vemos acá, se forman los llamados cuerpos apoptóticos, que son como fragmentos de la célula, pero siempre rodeados de membrana. Entonces la célula siempre permanece, su ambiente interno, en el fondo, permanece discretamente aislado del ambiente exterior. Por lo tanto, no hay una inducción de inflamación. ¿Qué es lo que pasa con los cuerpos apoptóticos? Las células los fagocitan, las vecinas las fagocitan. En un epitelio, por ejemplo, fagocitan las de al lado esos fragmentitos y no hay ninguna respuesta inflamatoria. Sin ánimo de que se aprendan todo este detalle, es importante saber que este proceso es altamente regulado y es un proceso orquestado, muy ordenado, ¿ya? En la cual hay algunos componentes importantes, por ejemplo, estas enzimas, por si las escuchan en algún momento, las caspasas, son también conocidas como tijeras moleculares, ¿ya? Que lo que hacen es fragmentar, cortar el ADN en zonas muy específicas,
¿ya? Van cortando el ADN entonces en zonas muy específicas que uno pudiera estudiar. No es un corte al azar, sino que uno puede encontrar estos fragmentos después de la apoptosis. Entonces las caspasas son enzimas muy conocidas en el proceso de apoptosis. Acá está, como les decía, P53, esta molécula no la olviden porque tiene un rol muy importante en cáncer, que es capaz de reconocer entonces los daños del ADN por radiaciones, el estrés que ocurre en la célula, por ejemplo, por un shock de calor, radiación ultravioleta, etcétera, etcétera, que finalmente, como les contaba, activan este proceso apoptótico. Algo súper interesante igual es que la apoptosis, en la apoptosis, las mitocondrias tienen un rol súper importante. Las mitocondrias liberan su citocromo C, que es parte de la cadena de citocromos que está en la mitocondria. Y estos citocromos también participan en la activación de estas enzimas. En el fondo, la mitocondria, al dañarse, ¿cierto? Al empezar a morir, también es capaz de provocar el suicidio de la propia célula que la va hospedando. ¿Ya? Una de las cosas interesantes del último tiempo es que se ha visto el rol importante, el rol clave que tiene la mitocondria en muchas enfermedades. Por lo tanto, ya dejamos de ver a la mitocondria como una especie de organelo que lo único que hace es producir ATP, sino que es una especie de organismo interno que tenemos que participa en la conversación entre el ambiente y los genes también. Así que la mitocondria no se olviden porque a futuro puede dar mucho que hablar. Y como les había comentado, en el caso de la apoptosis, acá imaginemos que tenemos epitelio, ¿cierto? Una de estas células sufre apoptosis, se forman los cuerpos apoptóticos, que son estos fragmentos siempre rodeados de membrana, y finalmente las vecinas se la van fagocitando. Acá tenemos diferencias a grandes rasgos, ¿cierto? No las voy a leer porque ustedes las pueden ir leyendo ahí mismo. Diferencias importantes entre la apoptosis y la necrosis. Una de las más importantes, a mi parecer, es que en el caso de la necrosis, ¿cierto? Hay una respuesta inflamatoria significativa. Eso es muy importante, ¿ya? Un tejido que está con necrosis, nosotros vamos a observar lo que está inflamado. Entonces, ahí tenemos una diferencia importante. Otra cosa es lo que dice acá, la fuga de productos lisosomales. Significa que cuando la célula se necrosa, también quedan libres algunas de las enzimas lisosomales que ella tiene. Por lo tanto, hay también muerte de células vecinas, que es lo que vemos también en la inflamación muchas veces. Que cuando las células se necrosan, quedan libres enzimas lisosomales, que van degradando también los tejidos vecinos y finalmente tenemos un gran daño en los tejidos. Entonces, acá tenemos otra diferencia importante. La necrosis es siempre patológica, ¿ya? Por eso dice acá, iniciada por alteraciones no fisiológicas. Otra cosa muy interesante, dice acá, la necrosis no requiere energía. En cambio, la apoptosis sí utiliza energía. Como ven, la apoptosis es un proceso fisiológico en la célula que es tan válida y genéticamente regulada como cualquier síntesis de una proteína o parte del metabolismo, ¿ya? Así que eso es muy interesante de considerar. Bueno chicos, hasta ahí tenemos con el tema de necrosis y apoptosis. Por un tema de la discreción de las imágenes, voy a dejar postergada una clase para cuando tengamos presencialidad en lo referente a los cambios post-mortem. ¿Por qué motivo? Porque hay muchas de las imágenes que yo utilizo de casuística que me ha tocado ver cuando he tenido participación en algunos casos policiales en los cuales hay hallazgo, por ejemplo, de cadáveres, para que fotografías de las cuales con valor docente, para que conozcan, por ejemplo, la rigidez cadavérica, la congestión hipostática, cambios en la descomposición cadavérica, pero por un tema de discreción, esas imágenes no las dejo disponibles en internet por un tema de respeto también a los implicados ahí. Así que eso lo vamos a ver cuando nos volvamos a encontrar, ¿ya? Así que los cambios post-mortem van a quedar postergados. Ya chicos, estamos entonces en contacto. En la siguiente clase ya vamos a comenzar a hablar sobre alteraciones de crecimiento celular, dándonos cierto camino hacia la gran enfermedad que les he comentado ya varias veces en el semestre, que es el cáncer.